Como todos sabéis, desde hace unos pocos días está en vigor el nuevo reglamento de partes de viajeros y a tenor de esto vamos a explicar en este vídeo cuáles son las infracciones y sanciones que se recogen a raíz de ese Real Decreto y cuáles son las cuantías de estas. En este vídeo me limitaré solo a las sanciones referidas a partes de viajeros, es decir, no tocaré otras sanciones que puedan aparecer. Es importante saber que las sanciones y las infracciones vienen recogidas no en el Real Decreto, sino en la Ley de Seguridad Ciudadana. Os pongo por aquí en un banner la ley, para los que la queréis mirar, esta ley de aquí, ¿vale? En donde se nos recogen las infracciones, o sea, la infracción es la conducta que nos hace infringir la norma y la sanción es pues, lo que hay que pagar, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son las sanciones y las infracciones que nos afectan y cómo se gradúan. Para empezar, dentro de las infracciones que se pueden cometer en respecto a los partes de viajeros, hay dos, ¿vale? Tenemos una que podríamos llamar una que sería grave y otra leve. La grave consistiría en esto, lo pongo por aquí. Viene del artículo 3620 de la ley anterior. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias. Es decir, es una infracción grave no tener el registro hecho, es no estar dado de alta en el registro de hospederías correspondientes, y también es una infracción grave no enviar los partes de viajeros. Traducido sería eso. Y ahora vamos a ver cuál sería la infracción leve, que la tenemos en el artículo 37.9 de la ley anterior, que nos dice que una infracción leve, la he cortado, ¿vale? Para no ponerlo entero, dice la irregularidad en la complementación de los registros, incluyendo la alegación de datos o circunstancias falsos o la omisión de las comunicaciones obligatorias dentro del plazo. Es decir, que es una infracción leve, que el parte de viajeros no esté totalmente completo o que tenga alguna irregularidad o que se envíen fuera de plazo. Evidentemente, ahora cuando veamos la gradación, veremos que probablemente la sanción para un caso y para otro, es decir, no será lo mismo no tener el registro que no enviar el dato y no será lo mismo que un dato esté equivocado a enviarlo fuera de plazo. Eso va a tener un criterio la administración para determinarlos, pero vamos a verlo. Bueno, ya hemos visto cuáles son las infracciones. Ahora lo importante, lo que nos toca a todos es el bolsillo. ¿Cuánto es la sanción que me pueden poner por esto? Vale, pues las tenemos en el artículo 39. Las infracciones graves, es decir, no estar dado de alta en el registro de hospedería o no enviar los partes de viajeros, tienen una escala desde 601 euros hasta 30.000, y las leves, que es enviar el parte incorrectamente o con datos falsos, o enviarlo fuera de plazo, pues de 100 a 600 euros. No os asustéis con la sanción de esta grave que pone de 600 a 30.000 euros, porque ahora vamos a ver que la horquilla de sanciones, la administración tiene que seguir unos criterios para sancionarnos. Es decir, cuando digo no os asustéis, no estoy diciendo que no cumpláis la norma, ni mucho menos, la norma hay que cumplirla, pero que tampoco os tiréis las manos a la cabeza ni durmáis intranquilos, porque un día un huésped vino y cuando cogisteis el nombre, en vez de una Z, pusisteis una S, ¿vale? O sea, vamos a tranquilizarnos. Digo, lo sé porque hay mucha alarma con esta normativa nueva que pide pues poco más que el grupo sanguíneo del que viene. Una nota, no pide el grupo sanguíneo, es una broma porque pide muchos datos. Pero vamos a ver cómo se gradúan estas sanciones. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que por lo que sea hemos cometido una infracción y que ahora la administración nos quiere sancionar. Bien, sea calificada como grave o leve la sanción, con estas horquillas que hemos visto, la administración no puede sancionarlos en base al criterio que a ellos le vengan ganas, sino que están sujetos a la normativa y la normativa establece cómo tienen que sancionarlo. Es decir, no es como quiera la administración, sino como determina la ley. Bien, dentro de estas dos sanciones que se derivan de estas dos infracciones, grave y leve, existen unos criterios para graduar esa sanción. Es decir, dentro de las graves tendremos 3 grados: mínimo, máximo y medio. Dentro de las leves no existen estos grados directamente, pero sí indirectamente. Ahora veremos por qué. Es decir, los grados para las sanciones son mínimo, medio y máximo. Recuerdo que las sanciones son la media, la grave y la leve. En la leve, en principio, esto parece que no es de aplicación, pero luego veremos que sí.
¿Qué quiere decir esto de la graduación de sanciones? Pues como hemos visto aquí, la sanción grave va de 600, voy a centrarme en la grave, va de 601 euros a 30.000. ¿Vale? ¿Y cómo se gradúa? Es decir, cuando la administración me va a sancionar, ¿qué criterios utiliza para sancionar? Pues vamos a ver cómo se gradúan. Pues es muy fácil. Lo dividís en tres partes iguales. ¿Vale? Es bastante sencillo. Tenemos la grave, en su escala mínima, en su grado mínimo va de 601 euros a 10.400, en su grado medio de 10.401 a 20.200, en su grado máximo de 20.201 a 30.000. Bien, cuando te imponen una sanción, la norma dice que de base se tiene que imponer en grado mínimo. Es decir, si habéis realizado una conducta sancionable, en principio tiene que ser en grado mínimo, salvo que la administración pruebe que se dan unas circunstancias que ahora vamos a ver. Importante tener siempre en presencia el derecho a la presunción de inocencia y el indubio pro reo, que también se aplicaría en derecho sancionador. Por lo tanto, si os tienen que sancionar, en principio tendrá que ser en grado mínimo. Es decir, si habéis cometido una infracción grave, en principio la sanción irá desde 601 euros a 10.400. ¿Vale? Entonces, ¿qué criterio se utiliza para determinar en qué grado está la sanción? Bueno, hay varios criterios, pero el que nos importa a nosotros, el que quizá tengamos que tener en cuenta, es la reincidencia, porque los otros no los voy a citar que no nos afectan. Es decir, si esa infracción la hemos reincidido en ella en un periodo de 2 años, se nos considerará reincidente y podrá imponerse en grado medio. Es decir, si hay reincidencia, se podría ir a grado medio. Si no hay reincidencia, en principio nos vamos a ir al grado mínimo. Importante esto de la reincidencia porque siempre hablamos de reincidencia con resolución firme. ¿Por qué hablo esto de la reincidencia? Porque muchas veces ponen sanciones y como todos sabéis, la administración ofrece descuentos al que no protesta y paga. Claro, si no protestas y pagas, tienes una resolución firme y si vuelves a cometer esa infracción, puede que pase del grado mínimo al medio. Con esto no estoy diciendo que tengáis que pelear todas las infracciones, sino solamente aquellas en las que consideréis que la infracción, o sea, la sanción se ha impuesto de manera incorrecta o injusta. Entonces, en esos casos, como vemos, no es siempre recomendable agachar la cabeza y pagar. ¿Vale? Cuando la administración ofrece estos descuentos tan sustanciosos de un 50%, no voy a decir por qué es, pero entiendo que todos tenéis imaginación e inteligencia suficiente para saberlo. Bien, como ya hemos visto, este criterio que se utiliza para graduar las sanciones, el que nos afecta a nosotros es la reincidencia. Pero es que además, las sanciones, además de graduarlas, hay que individualizarlas. Es decir, dentro de cada grado hay que poner una sanción atendiendo a las circunstancias del individuo que comete la infracción. ¿Y qué criterios son esos? Pues los vamos a ver aquí. Está muy resumido, si queréis los podéis leer en la norma. Primer criterio, el riesgo producido. ¿Qué riesgo se ha producido con esa infracción? La cuantía del perjuicio. Aquí normalmente, pues la cuantía, dado que no hay un beneficio económico, entenderemos que no habrá. La trascendencia que tenga esa infracción. La alteración ocasionada, o sea, qué efectos ha tenido, ¿no? La culpabilidad, es decir, no es lo mismo hacerlo conscientemente, de manera dolosa o negligente, pasando el tema, a, como he dicho antes, que hayas cogido un pasaporte y se te haya confundido una Z con una S, o que hayas tenido una reserva de 3 personas y luego hayan aparecido 4, en ese caso no habrá ni dolo ni negligencia, por tanto, yo entiendo que no habrá culpabilidad. Esta nota la dejo aquí porque sé que os preocupa a muchos. El beneficio obtenido, que probablemente será cero. Muy importante, la capacidad económica. Un criterio de individualización de la sanción es la capacidad económica del sujeto infractor. ¿Por qué hago todo esto? Porque cuando estéis en el trámite no agradable de que os impongan una sanción, la administración tiene que motivar por qué os sanciona, es decir, qué precepto habéis infringido, pero también tienen que motivar por qué está en grado mínimo, medio, máximo y en base a qué criterio la individualiza. Si esto no se produjese en el expediente sancionador, a mi entender, estaríamos ante una falta de motivación que haría que esa sanción no debiese prosperar. Repito, muy importante, estos criterios tienen que aparecer recogidos en el expediente sancionador. No es como alguna vez he visto,
el parte de viajeros está mal, te sancionan 400 euros. Bueno, 400 euros, ¿por qué? Como dije antes, los grados que existen y las circunstancias, mejor dicho, y los criterios para la imposición de las sanciones se aplican a grado medio y de manera directa, es decir, en principio no se deberían o parece que no se aplican los grados para sanciones leves, pero en el momento en que la norma eh, hace referencia al mismo precepto en que se regulan las de grado medio, pues podemos entender que existe una especie de analogía. Importante, reitero, si existe una sanción o un expediente sancionador, pues bien nos tienen que notificar, tiene que estar motivado. Y que esté motivado quiere decir que venga todo esto que hemos visto antes. Es decir, no es has infringido el artículo 37, te busco X euros. No, has infringido el 37, se da esta circunstancia porque le impongo un grado mínimo, medio o máximo y la individualización de la pena o de la sanción me lleva a tanto. En caso contrario, existen posibilidades de recurrirlo, dependiendo ya pues un poco de la beligerancia con la administración que queráis tener cada uno y sobre todo importante, una circunstancia es la reiteración. Por lo tanto, si os han sancionado por algo, antes de aceptar la sanción y decir que bien, me hacen el descuento del 50%, oye, que el que quiera aceptarlo porque haya sido una circunstancia excepcional y considera que no le van a volver a sancionar porque realmente, oye, lo he hecho mal, pues oye, pagan la sanción al 50% y listo, probablemente será lo más correcto. Pero si crees que hay una interpretación que no es ajustada a derecho de la administración, que esto, pues los que tenemos mucho vínculo con el derecho administrativo sancionador sabemos que no es inhabitual, pues posiblemente sea interesante que os planteéis la posibilidad de recurrirla. ¿Por qué? Porque no os va a interesar tener ya una sanción firme administrativamente, porque en el caso de que la administración vuelva a interpretar eso de manera torticera, pues igual os salta de grado mínimo a grado medio. Con esto, en resumen, leer bien la norma cuando es la Ley de Seguridad Ciudadana, que la pongo aquí, ¿vale? Los apartados que donde aparecen las sanciones son muy cortitos y se entienden muy bien. O sea, en este caso, esta norma es muy fácil de entender, no es compleja, la vais a leer cualquiera. Y si desafortunadamente estáis en una situación de eso, pues plantearos primero qué hacer. Es decir, sé que muchas veces la opción uno se enfada y dice, pues recurro, y otras veces dice, no, no, bueno, yo pago y me quito el problema. No, hay que analizar la situación para cada circunstancia y ver qué es lo que más os conviene. Pues posiblemente, aunque esto no deja de ser la opinión mía personal, ¿no? Si sabéis que lo habéis hecho mal de manera culposa o negligente, pues oye, asumir la sanción y abonarla, pero si creéis que no habéis sido culpables ni que habéis actuado de manera negligente, que la interpretación de la administración no es ajustada a derecho, pues posiblemente os interese recurrirlo. Para recurrirlo en vía administrativa no os hacen falta los servicios de un letrado, un profesional, lo podéis hacer vosotros mismos, ya depende de la complejidad de la sanción, pues oye, si queréis contratar los servicios de un letrado que lo haga, pues fantástico, o si lo queréis intentar hacer vosotros, aquí tenéis un poco los tips de por dónde tienen que ir estas sanciones y echarle un vistazo a la norma. Así que espero que os haya sido útil